Vamos a explicar entonces cómo se puede obtener la velocidad de propagación del calor, ¿sí? Cuando tenemos esa transferencia de ese calor por medio del fenómeno de conducción. Tenemos entonces que la velocidad de propagación del calor es una relación entre la diferencia de calor, ¿sí? De la cantidad de calor entre eh, la diferencia del tiempo con el cual se transmite dicho calor. Entonces aquí hay un cambio de calor y aquí se hace en un tiempo determinado. Eso es la velocidad de propagación. Delta Q sobre delta T es velocidad de propagación. Está dado por una fórmula que dice que es K por A, todo multiplicado por T1 menos T2, todo sobre E. Miremos esto que vemos aquí, esta gráfica, para poder explicar cada uno de los componentes de esta fórmula. Entonces podemos observar que esto, haga de cuenta que es una placa metálica, ¿sí? Tridimensional. Entonces miremos cada uno de los componentes de esa placa metálica. Vemos acá que este viene siendo el espesor de la placa, qué tan espesa es la placa metálica. Tenemos que esa placa tiene un área determinada, ¿sí? Que viene siendo A, el área. Esta es el espesor de esa placa, qué tan espesa es esa placa o el material. Esta K es la constante de conductividad térmica, que ya habíamos hablado de ella en el video anterior, que es una constante que depende del material del cual está hecho pues, ese objeto. Esta T1 es la temperatura 1 que tiene el objeto, o sea, la temperatura inicial que tiene el objeto si la tomamos, y esta T2 es la temperatura final, o sea, es la temperatura que se le adiciona o la que consigue al final del proceso de la conducción del calor. Esta es la dirección del calor, o sea, tenemos una mínima temperatura o la temperatura inicial y terminamos con una temperatura final. ¿Sí? Entonces más o menos ese viene siendo el comportamiento de cada uno de los compuestos o de los componentes de esa fórmula. De esa forma podemos encontrar entonces la velocidad con la cual se propaga el calor. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta entonces esta formulita. Y recordemos también una cosa muy importante, que calor, ¿sí? Para que no nos olvidemos, ya lo hemos visto en un video anterior, el calor, ¿sí? No es otra cosa más que el producto entre la masa, ¿sí? Del cuerpo, el calor específico y la diferencia de temperatura. Masa por el calor específico del material y la diferencia de temperatura. En este caso, pues, sería temperatura 1 menos, ¿sí? Temperatura 1 o temperatura 2, perdón, menos temperatura 1. Entonces, recordemos esta formulita que ya la hemos tenido la oportunidad de verla. Entonces, ese es el comportamiento o la fórmula que se acopla a la velocidad de propagación del calor.